cada tarde a esta hora contamos con nuestro espacio de gestión de patrimonio. Hoy está con nosotros Sebastián Senegas, responsable de Edmund de Rothschild Asset Management para España e Italia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos y yo creo que la primera pregunta que te quisiera hacer, bueno, pues es un poco ligada a la actualidad que estamos viviendo. Bueno, hemos conocido a lo largo de estos últimos días, bueno, pues noticias que nos venían en relación con la pandemia y en el coronavirus, esta nueva variante Delta, como algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia y Cataluña, incluso también Cantabria, han tomado medidas al respecto, poniendo toques de queda y limitaciones. Quisiera pues, comenzar por este tema, bueno, preguntando cómo está afectando esta evolución de esta variante Delta a los mercados, cómo se están viendo afectados. Bueno, hablando en términos de pandemia, creo que estamos bastante inmunizados en cuanto a este tipo de noticias. Es verdad que no son positivas, pero de momento no hemos visto que, digamos, la propagación de la variante Delta, pues eso, fuese la noticia más importante. Las noticias son más de resultados de empresas, de la inflación, de los bancos centrales. No hay que olvidar y poner en perspectiva también todo esto con, bueno, otras zonas geográficas, como es bien sabido. Reino Unido a partir del 19 de julio deja cualquier restricción, aparentemente. Yo creo que lo van a hacer de momento. En fin, y luego el crecimiento aquí está, de momento incluso es mayor de lo que se esperaba, por lo cual miramos esto con obviamente mucho detenimiento y bueno, pues cierta preocupación, pero de momento parece que los mercados están algo inmunizados contra las noticias de la variante Delta, pero bueno, que nos preocupa y hay que vigilar esto. Pues precisamente por ese tema que nos has comentado, por lo de los bancos centrales, también quería hacer hincapié, sobre todo, bueno, pues las palabras que hemos conocido hoy de Jerome Powell, donde asegura que el Banco Central estadounidense está preparado para intervenir si la inflación se descontrola. Asimismo, ahora que además en unos instantes comparecerá Jerome Powell, lo vamos a ver además aquí en directo en Negocios Televisión, esa comparecencia. No sé qué nos podrías decir al respecto de esta decisión que ha tomado Jerome Powell y qué se espera que diga en esta intervención que va a tener lugar en unos instantes. Bueno, está claro que como siempre, eso sí que no ha cambiado con la pandemia. Estamos siempre al hilo, ¿no?, de las noticias de los bancos centrales, de lo que van a hacer o los pequeños cambios que van introduciendo poco a poco. ¿Ha sorprendido algo la Reserva Federal Americana sobre la posibilidad de subida de tipos, al menos de lo que algunos de sus miembros piensan sobre las posibles subidas de tipos? Ha sorprendido algo la inflación también, por lo cual, bueno, lo que nos esperamos nosotros es cada vez más, esta vez y otras veces en el futuro seguro, cada vez más, ¿no?, un poco hacernos a la idea de que van a cambiar poco a poco su política expansiva para una política más estricta, pero creemos que se va a hacer de manera muy progresiva, que creo que es la palabra clave. De hecho, si se hace de manera progresiva, pues si tenemos inflación controlada, creemos que eso incluso es positivo. Es bien sabido que hay muchísima deuda en muchos países por culpa de la pandemia y bueno, pues crecimiento más inflación es un cóctel bastante positivo para países demasiado endeudados, ¿no? Entonces, lo que creemos nosotros es que poco a poco van a cambiar su discurso, lo están cambiando ya y van a cambiarlo cada vez más para, pues eso, hacernos a la idea de que van a subir tipos a partir de 2022 y poco a poco, conforme bueno, pues la situación, sobre todo en cuanto a la inflación, eh, se pone un poco más tensa, para así decirlo. Luego habrá que ver crecimiento, habrá que ver estas cosas. También creemos que los bancos centrales tienen muy en mente que no pueden hacer cambios bruscos, que hay que tomar todas las medidas posibles
o todas las precauciones posibles para no hacerlo de manera demasiado brusca, porque lo peor que podría pasar sería esto, un descontrol de la inflación, descontrol de los tipos a largo plazo, sobre todo, que hay muchos sectores que van a sufrir esto y el crecimiento, por supuesto, económico sufriría de una inflación descontrolada. Pero repito, si todo se hace de manera progresiva y es lo que creemos que van a decir los bancos centrales, es positivo. Y es verdad que los discursos en general, los bancos centrales han ido cambiando, no del todo, pero poco a poco en cuanto a la inflación, y lo hemos visto incluso en Europa, que ahora, bueno, pues se acepta una inflación un poco mayor y creemos nosotros que no es negativo. Para terminar, creemos que la inflación sí que va a volver, sí que va a haber más inflación, seguramente más volatilidad, pero no creemos que a largo plazo, medio o largo plazo, o vaya a haber una inflación descontrolada y demasiado elevada. Y también te quería preguntar, Sebastián, por el inicio de temporada de resultados que está produciendo en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo habéis visto y cuál es, por si nos puedes hacer, el análisis de estos resultados? A ver, bueno, siempre como me empiezan los resultados con los bancos, ¿no? Eso eh, es un poco la tradición, para así decirlo. Y bueno, habrá que ver otros sectores, pero en general va a haber un efecto base muy bueno porque, claro, el año pasado era también bastante más complicado, como todos recordamos. Los resultados de momento, en todos casos, si lo ponemos en perspectiva, ¿no? Han ido a mejor. Nosotros creemos que no solamente los resultados van a ser bastante más positivos de lo que se supone, pero también hablando en términos de renta fija y de posibles quiebras, queremos nosotros que va a haber mucho menos quiebras de lo que el mercado esperaba al principio de la pandemia, desde luego, e incluso hace poco, por lo cual las empresas han demostrado resiliencia, que es la palabra que utilizamos mucho ahora, ¿no? Y los resultados van a seguir positivos. No hay que olvidar que tenemos un crecimiento muy rápido, tenemos un crecimiento global, tenemos un crecimiento incluso mejor en Europa últimamente de lo que se suponía. Evidentemente, todo eso es positivo para las empresas. Y no hay que olvidar que también Asia, nosotros estamos muy positivos con Asia ahora porque es verdad que la campaña de vacunación ha empezado muy lentamente, han sabido controlar muy bien la pandemia, pero no han vacunado muy rápidamente, van a vacunar ahora mucho más rápidamente, va a ser positivo para el crecimiento en Asia y para una reapertura ya completa de las economías asiáticas. Y dentro de esto estamos muy positivos con China, por ejemplo, en este sentido. Para terminar, querría hacerte una última pregunta. Si nos puedes decir cuál es, a vuestro juicio o en vuestro punto de vista, las oportunidades o dónde están las oportunidades de inversión en este contexto actual de los mercados. Bueno, habrá que ver ¿no? qué nos depara el futuro, pero desde luego nosotros estamos ahora mismo mucho más positivos con la renta variable que con la renta fija. Es verdad que cualquier temor a inflación, a subida de tipos, pues hace que la inversión en renta fija sea más complicada. Aún así, estamos positivos con la deuda subordinada de bancos, ¿vale? Porque protege mejor contra la inflación, tiene menos duración, tiene más cupón, un cupón más elevado, por lo cual protege mejor. Y los bancos creemos que sí que tienen bueno, un estado mejor que hace ya tiempo, capital mucho más seguro. Y más en equity, en todos casos, estamos más positivos. Creemos que todavía, y para tiempo todavía, próximos meses al menos, el entorno es positivo para los activos con riesgo, incluyendo la renta variable. Ahí estamos más en Europa porque creemos efectivamente, y se está notando, está acelerando Europa su recuperación, entonces creemos que para los próximos meses es un muy buen lugar donde estar. Y lo que comentaba antes, lo de China, no hay que olvidar que China justamente no ha hecho lo que han hecho los otros bancos centrales, es decir, que el Banco Central de China no ha sido muy expansivo, por lo cual no le va a afectar ninguna medida, digamos, de final
del modo expansivo de su Banco Central. Como no ha sido expansivo, pues no va a haber ninguna medida para acabar con esta política, por lo cual creemos que es positivo y lo mismo, se está acelerando muchísimo la campaña de vacunación en China y en otros países de Asia, que eso también tendrá repercusión positiva para China, por lo cual China puede ser ahora mismo una buena inversión, con todos los riesgos que conlleva, por supuesto, la inversión en renta variable. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Sebastián Senegas, responsable de Edmond de Rothschild Asset Management para España e Italia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.